Lo que no dice la lección, la misión de Dios en favor nuestro, segunda parte, lección 2. La misión de Dios se origina en Él, mucho antes de que algo venga a hacerse visible. Desde el momento que planea, todo viene a existir en Él. Todo lo que era y todo lo que es estaba en Dios. Todas las cosas estaban en Dios y por lo tanto le pertenecen. Dios, en el principio, cuando no había nada, todo lo que el hombre ha visto estaba en él. También todo lo que el hombre alguna vez verá está en él. En el principio Dios, eso significa que antes que hubiera un principio ya existía Dios. Por lo tanto, Dios comenzó el principio. En él estaba la vida salió de Dios. Por lo tanto, antes de conocer la vida era. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Todo lo que ves, oyes, hueles, paladeas y tocas estaba en Dios antes de ser visibles. Lo que vemos vino de lo invisible. Nada existe que no haya estado en algún momento en Dios. Por la fe comprendemos que el universo se formó por orden de Dios, de modo que lo que se ve no se hizo a partir de lo que era visible. Por lo tanto, la fe no es la evidencia de cosas que no existen, es la evidencia de cosas que aún no se ven. Hagamos al hombre. Elohim se habla a sí mismo, por lo cual el insumo, la materia prima para hacernos está en Elohim. Salimos de Elohim, a su imagen, conforme a su semejanza. Nos dijo, sean fructíferos, es decir, siendo productivos, y multiplíquense, procreando hijas e hijos que también sean productivos. Henchid la tierra, colonizando la tierra con esta cultura del reino y así dominarla, destinado para buenas obras. Pero sucede la caída y no podemos procrear de la manera que Elohim nos creó. Adán decide hacer uso de su libre albedrío en forma incorrecta, desobedeciendo, y de ser hijo se tornó en esclavo, mas Dios manifiesta su perenne amor por nosotros. Juan el apóstol dice, porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. El Padre nos amó desde la eternidad, porque en la eternidad determina que su Hijo muriese. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. De esta manera se origina la misión. Moisés es el que escribe el Génesis y la palabra para Dios en hebreo que utiliza en la creación es Elohim, la cual es el plural de Elohua, pero su significado es en singular, no en plural. Elohim Dios es el Todopoderoso, unidad en la pluralidad. Este ser Elohim Dios es autoexistente, autosuficiente y no depende de nada ni de nadie para existir. Su naturaleza es ágape amor. Si Elohim Dios es amor, entonces sus acciones, natural o sobrenatural, son o es la manifestación de su naturaleza. Una particularidad de ágape amor es que tiene que darse y compartirse. Si esto es así, entonces su naturaleza lo compele a dar y compartir. Y esta es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta el amor cuando no hay nada ni nadie? ¿Con quién dar y compartir es la razón para crear? Para que viniese a la existencia los cielos y la tierra. Elohim Dios da de sí mismo, su esencia misma. Comparte su regencia, su gobierno. Esto que da y comparte es algo muy personal, por lo cual lo hace con hijos. Desde el momento en que son hijos, su objetivo Dios es Elohim Padre. Cuando determina en la eternidad un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, se constituye en Elohim Hijo. En la eternidad formula su solo y único plan, y como todo plan tiene objetivo, propósito y costo, por lo cual este solo y único plan es perfecto. He aquí su plan. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias en toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aún después de la caída, Elohim Dios persiste con el mismo solo y único plan, ahora haciendo uso del costo. Dice más o menos así: restauremos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Antes de la caída, el desarrollo de su plan empieza con los cielos y la tierra, y luego es el hombre. Después de la caída, el desarrollo es restaurar al hombre primero, y luego es la renovación de la tierra. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Restaura todo como era en el principio. ¿Quiénes hacen discípulos? Únicamente maestros. La misión de Elohim Dios es restaurar en sus hijos su imagen, conforme a su semejanza. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Elohim Hijo nos ha redimido para Elohim su Padre. Y nos has hecho para nuestro Dios, Elohim Padre, reyes y sacerdotes. O sea, esto quiere decir que la profecía de Joel, mi espíritu en toda carne, o la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, el bautizo del Espíritu Santo, o restaurado en ellos reino, santidad y presencia. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es mayor que su maestro, mas una vez instruido, es como su maestro. Si como discípulos de Cristo, nuestro Maestro, hemos sido instruidos en su enseñanza, en la materia que Él enseñó, entonces seremos como el Maestro. Porque ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Si pensamos como Cristo, enseñaremos lo que Cristo enseñó, desde que empezó su ministerio hasta los 40 días después de resucitado. Antes de cualquier don, debemos de ser maestros. Dice: después de tanto tiempo, deberíais ser ya maestros, estar enseñando a otros, pero no, aún tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los rudimentos del mensaje de Dios. Vuestra situación es tal que en lugar de alimento sólido, necesitáis leche todavía. Y todo el que aún se alimenta de leche, como si se tratara de un niño de pecho, es un desconocedor de la palabra de justicia. El alimento sólido, en cambio, es propio de adultos, de los que por la costumbre están entrenados para distinguir entre el bien y el mal. Hacer discípulos enfatiza el hecho a ser maestros, como nuestro Maestro Jesucristo el Señor, que enseñó el Evangelio del Reino a sus discípulos. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, su propia gente, y yendo, predicadles, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio significa únicamente buena nueva o buena noticia. Con el devenir del tiempo, nosotros hemos ampliado su significado. Cuando el apóstol Juan escribe Evangelion Aenoios, Evangelio eterno, lo único que significa es la buena nueva o noticia del eterno, o la buena
nueva o noticia eterna. Pero esto es lo que dice el Señor. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie la buena nueva del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Quién lo envió? El Eterno, su Padre. En otra parte, el Señor lo singulariza entre muchas buenas nuevas y la hace señal inequívoca de que el fin viene. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio del Reino magnifica el objetivo y propósito de la misión que se le encomendó. Si solo aceptamos el objetivo sin el propósito, cualquiera sea la razón, la hermana White nos diría, en vano murió Cristo. El objetivo era morir en la cruz, pero entendiendo todo lo que significa eso. El propósito era enviar al Espíritu Santo, pero debemos saber para qué lo envió. Si bien es cierto, la creación era perfecta, los cielos y la tierra, pero necesitaba ser dominada. Elohim nos hizo con todo el potencial para realizar, llevar a cabo el propósito de su solo y único plan, dominarla. Nos hizo fructíferos, es decir, productivos. Pero ahora no lo somos por la caída, tampoco porque creamos hijas e hijos productivos, por la misma razón. Además, tintinea en nuestros oídos hasta ahora, no sois como Elohim, no sois como Dios. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El misterio es que Cristo está en ti, en mí, en cada uno. Y esa es nuestra esperanza de gloria. Para que nuestro servicio al que está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La importancia de Cristo en nosotros es que al igual que Dios cuando nos ve a Cristo, a pesar de nuestra condición pecaminosa, así también nosotros veamos a Cristo en el prójimo. Cristo es la imagen de Dios. La palabra imagen no significa una estatua de algo, sino que significa la esencia del ser. Cristo es la imagen de Dios. Esto significa que cuando Dios nos creó a su imagen, y su imagen es Cristo. Dios ve en nosotros quiénes somos. Cristo. Y lo que podemos ser, potencial. Cada uno somos la iglesia, cuerpo de Cristo. Dios vio en Adán todo un mundo. Miró a Abraham y vio naciones. En Jacob, el engañador, vio un Mesías. En Moisés, el homicida, Dios vio un liberador. Dios vio un rey en un pastor joven. ¿Qué Dios verá en nosotros para continuar con su misión? Un embajador. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, paz para reconciliar. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores
en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con el Padre. Vuelvo a repetir, solamente maestros pueden hacer discípulos. En el mundo secular, los discípulos escogen el maestro de acuerdo con la enseñanza que quieren aprender. En Jesucristo, Él llama a las personas que quieran ser discípulos de la materia que Él enseña. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino es la materia. Cristo instruyó a sus discípulos de no predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a los gentiles ni a los samaritanos. Únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a su propia gente, a su propio pueblo, porque aún no se había completado su preparación para salir al mundo. Y esto es lo que les falta. Dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual yo os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Ahora sí están equipados para dar testimonio de Jesucristo, para que testifiquen de Jesucristo. Ahora sí pueden salir al mundo. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. En ocasión de la parábola de la cizaña en el campo de trigo, está hablando de la cosecha, que es el fin del mundo. ¿Y qué es lo que determina el ser atado en manojos para ser quemada? Dice, Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino, y la mala hierba representa a los hijos del maligno. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.